¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos el primer auto deportivo de Chrysler. Un auto que no conocimos en México, pero que estaba basado en una de las plataformas más exitosas de la marca. El día de hoy tenemos el Chrysler Laser. A pesar de que Chrysler había tenido algunos autos verdaderamente potentes, sobre todo a finales de los años 50, como el Chrysler 300C, que se acercaban a los 400 caballos de fuerza con su motor 6.4 Hemi, en realidad se comercializaban como coupés o convertibles de lujo para los más exigentes. Así, cuando la plataforma G fue presentada en 1984, el Chrysler Laser no solo fue el primer auto específicamente hecho para los entusiastas de la marca de lujo de la pentaestrella, sino que junto a su hermano gemelo, el Dodge Daytona, fueron los primeros pony cars de tracción delantera de la historia norteamericana. Y aunque estos autos estaban basados en la venerable plataforma K, eran ligeramente más cortos y anchos, pero notablemente más bajos, lo que en conjunto con su carrocería fastback y cajuela hatchback los diferenciaban de otros derivados de la plataforma K. Sin embargo, bajo el cofre no había sorpresas y utilizaban el ya conocido en la época 2.2 4 cilindros con inyección unipunto de 90 caballos de fuerza, así como la variante Turbo 1 Seed Intercooler que erogaba poco más de 140 caballos de fuerza. Había opciones de transmisión manual o automática tanto para el Dodge como para el Chrysler. Dentro de poco tendremos una reseña específica del Dodge Daytona, por lo que les recomiendo que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ese video. Y mientras tanto vamos a concentrarnos en este Chrysler Laser que tenemos el día de hoy y que en general tenía acabados más completos y lujosos que la variante de Dodge, pues en su momento, en 1984, se lanzó con niveles estándar y XE, aunque para el modelo 85 se agregó una variante denominada XT como tope de gama, que añadía un techo tipo T-top desmontable, muy de moda en esos años. Para 1986, sin embargo, fue el último año que se comercializó el Laser, pues a pesar de que el Dodge Daytona continuaría su producción hasta 1993, por su parte Chrysler tuvo un par de reemplazos para este auto que se ajustaban mejor a la filosofía de la marca. Por un lado, el LeBaron Coupé, que sobre la plataforma J más larga y ancha representaba un coupé personal de lujo, todavía muy socorridos en los 80, y en el otro extremo Chrysler vendió bajo su marca como el Conquest, el que en realidad era un Mitsubishi Starion y que como deportivo puro funcionaba mucho mejor, pues tenía tracción trasera y 170 caballos de fuerza obtenidos de un 4 cilindros 2.6 con turbocargador. Como les digo, originalmente había solo dos niveles de equipamiento, el estándar y el XC, después el XT, y para XC y XT de serie estaba el motor 2.2 turbocargado, mientras que para la versión base o estándar se podía pedir opcionalmente, pero normalmente traían el 2.2 con inyección TBI o de un único inyector, como es de hecho el caso que tenemos el día de hoy. Al ser esta versión base, digamos, tenemos por ejemplo vidrios de accionamiento manual. En las siguientes versiones ya eran vidrios de accionamiento eléctrico, lo mismo que los espejos y seguros, pero aún así, a pesar de ser esta versión base, pues al ser un Chrysler, digamos, tenía algunos detalles de serie como el aire acondicionado que en otros autos no se veía desde las versiones más asequibles. También teníamos, por ejemplo, desempañador trasero, que era raro de ver en la época, una como computadora de viaje en la parte superior que nos decía como distancia y tiempo de viajes, y un cuadro de instrumentos bastante completo, aunque analógico. En las versiones subsecuentes podía opcionarse un cuadro digital. Este es analógico, de unas gráficas modernas para la época y que ya tiene tacómetro, medidor de nivel de combustible, de voltaje de la batería, de presión de aceite y temperatura del refrigerante, lo cual pues es como un cuadro bastante completo para hacer un auto deportivo. Originalmente supongo que también traía un radio AM y FM, incluso tal vez con casetera.
Y hay algunos otros detallitos que nos demuestran que no era un auto pues como tan básico, a pesar de ser la versión base, porque por ejemplo tenemos espejos de vanidad, tanto para el conductor y el pasajero con iluminación, y en la parte superior, a pesar de que no tenemos a lo mejor una consola de techo, sí tenemos también luces de cortesía direccionadas. Los materiales pues se sienten muy americano de los 80s, con plástico simulando el vinil en el tablero, de tacto medianamente suave. En la parte de la puerta ahí sí tendríamos originalmente un acabado en tela suave como tipo velour, aunque en la parte intermedia tendríamos otra vez este plástico suave simulando el tacto piel, y los asientos en este caso pues eran de tela también, aunque son asientos que combinan muy bien como la comodidad y la deportividad. La base es muy suave, como muy acoginada y bastante ancha, y en la parte superior tenemos un agarre lateral bastante bueno también. Espacios de almacenamiento, ahí se sentía un auto pues más bien deportivo, porque en las puertas no teníamos ningún tipo de espacio para poner cosas. Debajo de nuestro radio tenemos un par de portavasos, que la verdad es que incluso para el día de hoy funcionan bastante bien y son de buen tamaño. Debajo una pequeña charolita como para guardar objetos y un cenicero completamente funcional, como era de esperarse en la época. Detrás de nuestra palanca de velocidades, que en este caso tenemos una transmisión manual pero de 5 relaciones, encontramos un reposabrazos que también está acabado en este plástico como suavecito simulando la piel, y cuando lo abrimos tenemos una guanterita pues para la época la verdad es que bastante suficiente, con espacio para varios cassettes, que pues en la época era el sistema de infotenimiento, digamos. La guantera principal en el tablero es como muy de auto de los 70s, pequeña, solamente como para tal vez nuestros guantes y papeles del auto, pero no mucho más. Y en general digamos que son todos los espacios de almacenamiento de esta cabina. Detallitos interesantes, tenemos un centro de mensajes en donde nos dice si las puertas o cajuela están abiertas, o algunos avisos, digamos, si se nos acabó el líquido del limpiaparabrisas o el nivel de combustible es bajo. Les digo, como un precursor de lo que sería el día de hoy una computadora de viaje o algo así. Y también curioso es que a pesar de que tenemos una columna de dirección con ajuste de altura, obviamente los asientos no tienen ajuste de altura, solamente longitudinal y de inclinación del respaldo, pero en sí este volante me parece curioso porque seguramente los entusiastas de la marca lo reconocerán como un volante que podríamos ver en pues incluso muscle cars de los años 70, y pues en estos años como que continuó todavía, posiblemente en sus últimos años, en 86, como es este auto en el que estamos al día de hoy, porque después ya los volantes de Chrysler se hicieron como más modernos, más plasticosos, pero este nos da como una semblanza del pasado bastante interesante, y se siente esta cosa, les digo, como auto deportivo de antaño. Lo que también se siente muy de auto americano de antaño es el espacio en las plazas traseras, porque es prácticamente nulo o únicamente para niños. Este asiento está en una posición en donde yo manejaría, es decir, bastante echado hacia adelante. Si una persona de unos 70 maneja al frente, digamos, ya no me va a dejar espacio para las piernas y voy a tener que llevarlas como completamente distendidas alrededor del asiento. Una persona de un 80, pues ya ni les platico, me dejaría a mí con la necesidad de no tener piernas. Y no solo es eso, sino que pues por la caída del techo fastback, digamos, tampoco hay mucho espacio para cabeza. Prácticamente estoy tocando yo el techo, y les digo, yo mido apenas 1,62 centímetros. Entonces sí, estos asientos traseros eran únicamente como para niños o una silla de bebés tal vez. Eso sí, el agarre se seguía sintiendo bastante bueno, todavía cómodo en la parte de la base, bastante acoginados, pero no había demasiadas amenidades acá atrás. Si acaso una pequeña saliente como tal vez apoyabrazos. Obviamente no hay consola central, tenemos cinturones de seguridad únicamente pélvicos para estos dos ocupantes traseros, y lo único que podían hacer acá atrás era fumar, a pesar de que no tuvieran ventilación para aerar el humo, digamos, porque estos cuartos traseros de cristal no se abren, sí nos dan un poquito de vista hacia el exterior, haciendo que la cabina no se sienta tan claustrofóbica, pero pues ventilación estábamos a merced de los ocupantes delanteros. Entonces, en ese aspecto sí, muy de auto deportivo, digamos, más bien personalista, pero
La cajuela, esa sí era de bastante buena capacidad. Al día de hoy una maleta de 25 kilos cabe ahí sin problemas. Opcionalmente se podía tener una cubierta como de vinil para que los curiosos no pudieran ver nuestro equipaje. Pero de serie lo que sí teníamos eran asientos que se reclinan en configuración como 50 y 50, mitad y mitad. Cada uno de los asientos se pueden reclinar independientemente y pues eso nos abre la posibilidad de llevar objetos mucho más voluminosos acá atrás. Como para una escapada de fin de semana y equipaje para 2 personas está suficientemente bien. No hay mucho más que comentar en el interior de este Laser, así es que ahora pasemos a manejarlo. Bien, manejando este Laser, hay que hacer notar que a pesar de que tenemos el motor 2.2 TBI, digamos de aspiración natural, ya tenemos un par de modificaciones en este auto en particular, como son los headers, un escape más liberado y que le dan un sonido al manejarlo mucho más deportivo de lo que creo tenía en un inicio. Sobre todo porque en estos años ya estaban muy limitados los autos, sobre todo en Estados Unidos, por cuestiones de regulaciones de contaminación y demás. Entonces, siendo así, la verdad es que una grata sorpresa que tenemos un manejo bastante más ágil y preciso de lo que yo me esperaba de un auto basado en la plataforma K y de 1984. La dirección es mucho más reactiva de lo que estamos acostumbrados a ver en autos americanos, incluso más nuevos de los 90s. Mucho más rápida en reaccionar, con poco punto muerto al centro. El clutch, a pesar de que tiene un recorrido largo, se opera con bastante facilidad. Y la caja de cambios se nota que nueva era mucho más precisa. Ahorita como que ya por los años y por el poco uso que tiene este auto en general, sí como que de repente se nota que está medio oxidado, digamos, en el sentido de que le hace falta como un poquito más de uso y que ya el metal pues obviamente con los años va perdiendo sus cualidades. Pero en general reacciones les digo mucho más, no sé si llamarlo moderno, pero mucho más reactivas de lo que ciertamente en México conocimos. En México, por limitaciones gubernamentales, de producción y demás, solamente podían tener una plataforma y esa plataforma fue la K. Y de ahí, pues bueno, sacaron deportivos como el Chrysler 400 o el Magnum, que pues, sí tenían intenciones más deportivas, con la carrocería sean de 2 puertas, el motor turbocargado y demás, o el motor carburado de alta compresión. Pero en cuanto a suspensión y chasis como tal, pues no podían negar que era un auto pues, básicamente familiar y que definitivamente no se manejaba tan bien como esta plataforma G. La visibilidad es así, es bastante mala, como estábamos acostumbrados a ver en vehículos deportivos de los 80s. Hacia adelante, como no tenemos un ajuste de altura, pues solamente como que si nos asomamos podemos ver, y ni así, el final del cofre. Hacia atrás, digamos que es donde mejor se puede ver porque tenemos un medallón bastante amplio y con el alerón que tenemos de serie, pues como que podemos dimensionar un poquito mejor dónde acaba el auto. Y a pesar de que les digo que esta suspensión se siente como mucho mejor controlada que la de un Magnum K, cuando vamos en carreteras en mal estado, absorbe muy bien las imperfecciones en el camino, se siente cómodo, digamos todavía manteniendo eso por lo que Chrysler también era conocida, por esa comodidad, ese andar de marcha de boulevard, digamos.
pero cuando le exigimos un poquito más, y sobre todo con estas modificaciones, un deportivo, un Pony Car, la verdad es que muy competente, creo, para la época, que en estos años pues que teníamos el Mustang de plataforma Fox, justamente acababa de salir. Creo que muy comparable, y les digo, con un equipo base, al menos en esta versión de Chrysler, un poco superior. Una verdadera pena que por nuestros gobernantes no hayamos podido tener este tipo de vehículos en México, porque si de por sí en estos años Chrysler era un referente en cuanto a tecnología, con los motores turbocargados y refinamiento de manejo en México, creo que un auto así como este Laser hubiera sido legendario en nuestras calles. Con esto en mente vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pero que muy pronto. Hasta entonces.